vamos a seguir donde lo dejamos ayer. Si recordáis, estábamos haciendo operaciones con campos vectoriales. Estábamos entonces con... Si recordáis aquí en lo que es el temario, habíamos visto las integrales de línea, estábamos con las integrales de superficie, que es justo donde lo dejamos. Estábamos con el flujo. Campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra flujo, fijaos, la definición de esta magnitud física, estamos definiendo una magnitud física, nos lo dice, fijaos en la aplicación, cómo se definió el flujo, un campo vectorial de velocidades, es decir, cuánto tenemos un fluido, cuánto fluido está pasando a través de una superficie imaginaria, ¿de acuerdo? Pues, os recuerdo esto. Esa es una indicación primero importante, que es una de las dificultades que tiene, y lo veremos con la ley de Gauss. Uno de los problemas que tienen las personas, los alumnos, cuando ven esto, es precisamente hacerse la idea de que vamos a tratar con superficies imaginarias. No son, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser superficies reales. Pueden ser, y de hecho son la mayor parte de ellas, superficies imaginarias. Nos estamos imaginando superficies en el espacio, ¿de acuerdo? Y en ese espacio tenemos definido ese campo vectorial, o sea que no tiene por qué ser una pared. ¿Está claro eso? ¿Entendido? Eso, o sea que es la imaginación al poder, sí, efectivamente, aquí es imaginarse las cosas. Entonces, estaba diciendo la palabra flujo, si nos estamos imaginando pues, un fluido, estas son las líneas, un fluido, un líquido, si queréis, ¿no? Y estas son el campo de velocidades. Vamos a suponer que lo pongo aquí, estacionario. Vuelvo a insistir, que sea estacionario significa que este dibujo de las líneas de corriente no cambia en el tiempo, son siempre las mismas. Es decir, que aquí estamos imaginándonos pues, lo que veíamos ayer en las dos noticias esas de los coches y la bicicleta, cómo las partículas se están moviendo al ser un campo de velocidades. ¿De acuerdo? Bien. Dependiente de T, o sea que no depende. Esto es constante. Vale, y ahora digo, bueno, pues si cojo aquí una... Me imagino esta superficie por aquí. ¿Cuánto fluido por unidad de tiempo está atravesando esta superficie? Lo he dibujado ahí plano, un plano así un poco chapucero. ¿Cuánto fluido está pasando a través de esa superficie plana por unidad de tiempo? A eso se le llama el flujo a través de esa superficie. ¿De acuerdo? Está claro, entonces uno en principio piensa... Si fuesen, vamos a poner las líneas, voy a ponerlo más sencillo, las líneas de corriente, líneas rectas, ¿de acuerdo? Entonces voy a escoger una superficie que es perpendicular a esas, como caso particular. A través de esta superficie S, un plano, que es, el plano S es perpendicular a las velocidades en todos los puntos, ¿no? Por eso lo he puesto así muy sencillito. Pues entonces digo, bueno, ¿qué volumen de fluido está atravesando esa superficie por unidad de tiempo? ¿De acuerdo? Estoy poniendo las líneas de corriente de tal manera que en todos los puntos, fijaos, es un campo uniforme. Caso particular, V es uniforme. ¿No?
¿Lo veis? Líneas rectas, uniforme, no cambia tampoco el módulo en todos los puntos. Piti, 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 tengo el mismo vector velocidad. A ver, entonces, en un intervalo de tiempo delta de t, ¿cuánto fluido va a atravesar esa superficie? Fijaos, se está moviendo de izquierda a derecha, ¿entendido? Todo el volumen que se encuentre, voy a ponerlo aquí, tiki, 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 en esta línea punteada, ¿no? Todo ese volumen que tiene, ¿cuál es el volumen? Este que estoy diciendo, pues va a ser S, toda la superficie que estoy considerando, y ¿cuánto vale esa arista? Si va con velocidad v, fijaos, todos los puntos, todas las partículas de fluido que se encuentran aquí dentro van a pasar a través de esta superficie si esta arista es v por delta de t. ¿De acuerdo? Aquellas que se encuentren aquí a la izquierda no les dará tiempo a atravesarla. Todavía se encontrarán, cuando transcurra esa delta de t, todavía se encontrarán a la izquierda de la superficie. Únicamente aquellas que se encuentran, fijaos, a una distancia que es menor que v por delta de t, lo atravesarán. ¿Lo entendéis? Es decir, que entonces tendremos, voy a ponerme aquí arriba, tendremos un volumen que será S por v por delta de t. Claro, por unidad de tiempo, fijaos, estoy diciendo cuánto volumen de fluido está atravesando eso por delta de t. Es decir, que lo que tengo es, fijaos, en este caso particular, el flujo es simplemente el producto del área de ese plano, S, por la velocidad v que tiene este campo de velocidades que es uniforme. ¿Habéis visto? Estoy cogiendo un caso particular, muy, muy, muy particular. Y eso sería el caudal, ¿no? Claro, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, flujo, caudal, pero para que os deis cuenta de la palabra flujo. Pero es que esto ahora lo ampliamos. Ya veis, la aplicación de campos vectoriales en fluidos pues es masiva, pero no solo a fluidos. Ahora podemos hablar del flujo de un campo vectorial de igual manera. Es decir, que ahora V no tiene por qué, el campo vectorial no tiene por qué ser un campo de velocidades. Y también podemos definir cuál es el flujo de ese campo vectorial a través de una... En este caso podría escoger el mismo caso particular, el campo vectorial es uniforme, escojo la superficie, una superficie plana, perpendicular a las líneas del campo. Por cierto, así gráficamente, ¿a qué es proporcional ese flujo? Vamos a decir, gráficamente quiero decir, yo dibujo las líneas de ese campo vectorial, fijaos, pues va a ser cuántas líneas están atravesando esta superficie. Va a ser proporcional al número de líneas que atraviesan esa superficie. Ahora voy a cambiar un poco este caso particular, voy a seguir con otro caso particular que va a ser un campo uniforme, pero voy a utilizar un plano como superficie imaginaria, pero lo voy a girar. ¿De acuerdo? Porque aquí uno ya empieza a ver lo que vimos ayer, si recordáis, la integral. Teníamos el producto escalar, ¿no?, en todos los puntos de esa superficie, del vector correspondiente en ese punto, f, que utilizaban, parece que la letra f, ¿no? Por el vector normal lo teníamos que definir, ¿lo recordáis? Y luego, pues, cuál era el área infinitesimal asociada justo en ese punto donde estamos considerando la superficie, el diferencial de S, ¿lo recordáis? Entonces, fijaos que teníamos un producto que era F, bueno, en este caso tenemos V, porque estaba considerando velocidades, por el área. Eso era lo que teníamos ayer. Entonces, es decir, ¿por qué pasamos aquí? No hay un producto, ¿habéis visto? Escogido, no hay un producto escalar. Estoy diciendo, ahí tengo dos, estoy cogiendo el módulo de uno, el módulo del otro. Es decir, ¿cómo pasamos a transformar esto a un producto escalar de dos vectores? Eso es lo que os quiero llevar a que entendáis. Por eso voy a coger ahora el siguiente caso. Vamos a coger otro caso particular.
campo uniforme. Eso implica que las líneas de campo son líneas rectas, forzosamente. ¿Estáis conmigo? Son líneas rectas e igualmente espaciadas. Que si recordáis, la distancia entre las líneas me da idea de cómo es la intensidad del campo vectorial, del módulo del vector. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí más o menos he intentado que estén igualmente espaciadas. Y ahora cojo... y voy a inclinar el plano. Fijaos, voy a utilizar el área de este plano es el mismo área que teníamos en el caso anterior. Simplemente he cogido el plano imaginario y lo he girado, un cierto ángulo. ¿Entendido? Y ahora me pregunto lo mismo, digo, anda nada más, ¿y el flujo que vamos a tener, cómo va a ser? Vamos a suponer que seguimos con... ¿Tenemos el mismo flujo? ¿Tenemos el mismo...? Bueno, tenía que haber utilizado A en vez de S, pero bueno, da igual. Utilicé la letra S, voy a seguir con S para el área. ¿De acuerdo? O sea que lo único que he hecho ha sido girarlo. ¿Creéis que el flujo es el mismo? No. Para eso lo mejor es pensar, primero para contestar sí, no, ya veis que es una pregunta sí, no. Lo mejor es pensar en los casos límite, es decir, bueno, no me está preguntando cuánto, sino simplemente si estoy en el mismo, ¿me va a salir lo mismo la operación o no? Digo, anda, pues lo giro 90 grados. Tan sencillo como eso. Lo pongo horizontal. ¿De acuerdo? Tendría el plano de esta manera. Y ahora digo, ¿cuántas partículas de fluido, estoy con ese caso, están atravesando ese plano? 0. El flujo es 0. Por lo tanto, ya uno se tiene que dar cuenta, el ángulo de giro interviene en contestar. Claro. Entonces voy a introducir o voy a dejar caer una cosa que en física aparece no solo aquí, sino también en montones de sitios, que es la sección eficaz. Es decir, ¿cuál es realmente, es decir, cuál es la sección eficaz de este plano? Es decir, si yo me fijo... Voy a ponerme hacia este lado. Realmente la sección eficaz es justo cuál es el área de la superficie perpendicular a las líneas de corriente, lo que va a atravesar. O sea, la proyección, exactamente. Esto que estoy dibujando en puntos rojo, fijaos que estoy proyectando este plano sobre un plano que es una superficie que es perpendicular a las líneas de corriente, de tal manera que uno ve claro de esta figura geométrica que el área de esto es naturalmente menor que la de esto. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Entonces realmente aquí tendríamos que decir, bueno, el flujo va a ser lo mismo que teníamos antes, ¿no? V, pero en este caso por S', no S, sino S'. ¿Y cuánto vale S'? S'. Vamos a tener S por él. Claro, aquí tenemos por el coseno. Bueno, ¿el coseno de qué ángulo? Claro, ahora hay que decir, naturalmente, si pongo aquí un ángulo θ, ¿no? Tendremos, si este es el vector, la dirección perpendicular o la recta perpendicular al plano, ese que tengo aquí, estas son las líneas de corriente. Tengo exactamente ese ángulo θ. De tal manera que si θ es 90, por supuesto, el flujo que íbamos a tener aquí, que este iba a ser el flujo, pues es 0, naturalmente. Claro, aquí uno ya ve, dice, anda, la mar, pues lo que tengo es Vs por el coseno de θ. Claro, entonces, si uno se fija en esta operación, dice, anda, pues realmente lo que tengo es el producto escalar entre, ¿qué dos vectores? Uno, bueno, ya lo tengo aquí, V.
o el campo en general, F, como queramos llamarlos, ¿no? Y ahora tengo que definir ese vector, que es lo que os comentaba, lo que estuvimos hablando ayer. Es decir, ahora defino yo un vector cuya dirección es perpendicular al plano que estamos considerando. Fijaos que, claro, ahora digo a la superficie, es un plano, en todos los puntos de este plano tengo el mismo vector, pero si la superficie es curvada, ¿de acuerdo? Mentalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Mentalmente lo único que hay es sacar el cuchillo y trocear esa superficie curva en elementos pequeñitos, de tal manera que cada elemento sea un plano, aproximadamente, es decir, en trozos infinitesimales, y sumar el flujo para cada uno de esos trozos. ¿Lo entendéis? ¿Habéis visto cómo es el segundo paso? Es decir, primero plano perpendicular, luego lo giro, y luego digo, bueno, pero la superficie imaginaria no tiene por qué ser un plano, sino una superficie en general curva. Ningún problema, saca el cuchillo y corta en trozos, de tal manera que cada trozo sea un plano. Eso se cumple, naturalmente, para trozos infinitesimales. Por eso nos aparecía ayer el diferencial de ese. Y sumar, nos aparece la integral. ¿Está claro? ¿Lo entendéis todos? Bien, entonces estábamos aquí. Si defino esto, aquí un vector normal unitario, ya veis, n, vector unitario. Bueno, hay varias formas. Puedo definir un vector que sea perpendicular y lo puedo llamar, fijaos, le pongo ese cosino de vector, ¿de acuerdo? Y este vector S, tiene una dirección que viene dado por el vector unitario n, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cuál es el módulo? Bueno, pues el área correspondiente a ese plano. ¿Entendéis? Si es un plano infinitesimal, ningún problema. Entonces tendré un vector que será diferencial de ese, porque su módulo será infinitesimal. El vector el que me da la información de dirección y sentido, el vector normal, y luego el área pues, diferencial de ese. Es decir, me da igual que sea finito o infinitesimal, el área, la forma de definirlo es lo mismo. Y aquí tendríamos entonces, pues, por mi vector S, en caso de que esto sea infinitesimal, pues vamos a poner ya para un campo en general F, que llame yo F, tendré F por diferencial de S, o bien F por N por diferencial de S, que es lo que ponía yo ayer, si no me equivoco, vamos así de memoria, por el PDF, me parece que utilicé la misma notación, y esto es sumar, es decir, es integrar. Todo esto es, por lo tanto, lo que definimos el flujo de ese campo vectorial. ¿De acuerdo? Fijaos. Recordad, lo de la sección eficaz. Siempre que hablo de la sección eficaz en las clases me acuerdo de mi profesor de mecánica, que en paz descanse. Porque escribió un libro sobre problemas de física aplicados, a ver si un día os lo traigo, en un año olímpico, o sea, hace ya de unos cuantos, hace bastantes años, ¿no? Y todo un libro, todo de física, pero todo aplicado a problemas de deportes, todo de deportes, y uno de ellos era, me acuerdo porque nos lo hizo en clase, el de lanzar en baloncesto. En aquellos años, ahora es curioso, fijaos, yo el baloncesto estoy ya pensando en los años 80, ¿no? Cuando yo estudiaba, que no sé por qué, el baloncesto, por lo menos en mi caso, estaba más de moda. Cuando estudiaba, veía mucho más baloncesto que ahora ya prácticamente no veo nada. Era un deporte que estaba, yo creo que se veía más que ahora. Pero a lo mejor me equivoco, vamos, no lo sé. Y era el problema de por qué lo de los lanzamientos, por qué se les da, o sea, por qué al lanzar le daban una rotación, un giro al balón de baloncesto. Y por qué a veces lanzaban era más eficaz, fijaos, lanzar contra tablero que no directamente al aro, con un giro. O sea, lanzar, ¿no? ¿Os gusta el baloncesto? ¿No? Cómo se lanza contra tablero y además con un giro que todos estáis pensando cómo es el giro. Si tengo el tablero aquí, se le da el giro de esta manera. No así, sino así. En principio uno tiene que decir, bueno,
el tablero es como un espejo, realmente, es decir, que es como tener el aro más lejos, ¿no? En principio, en condiciones iguales. Es como tirar contra tablero es menos eficaz en el sentido de que estás tirando, intentando meterlo en un aro que está más alejado. Es decir, hay mal asunto. Es decir, ostras, estás perdiendo, tienes que tirar más lejos, es más difícil acertar. ¿Entendéis? Claro, lo del giro lo que hace es precisamente que ese aro que está horizontal, el plano del aro, gire y se ponga un poco más se ponga un poco, no vertical del todo, pero se pone con un cierto ángulo. Esa sería digamos, el resultado del giro en el valor. De tal manera que entonces la sección eficaz del aro es mayor, en este segundo caso, tirando contra tablero y giro, que tirando directamente sin giro al aro más cercano. Me acuerdo muy bien de ese problema, nos lo hizo, pero con numeritos, ¿eh? No sabía que determinar exactamente cuál era digamos, lo que ganabas. Bueno, pues ahí siempre me acuerdo del profesor Sabirón de Cidón, un aragonés de PRO, PAN de PRO, que era del PAR, si no me equivoco, del Partido Aragonés Regionalista. Muy bien. Y eso, bueno, venía a cuento ahora por lo de la sección eficaz aquí del plan. Aquí lo tenemos, entonces. ¿De acuerdo? Comentar un segundo lo que tenía, porque fue ayer deprisa y corriendo. Fijaos, aquí tengo el producto escalar, este diferencial de S. Y lo que estábamos, o lo que llegué a comentar, si no me equivoco, es, oye, ¿cómo construyo yo o sea, la pregunta es, ¿cómo hallar ese vector diferencial de S si expresamos la superficie en su forma paramétrica? En su forma paramétrica. Me fui un poco deprisa, por ejemplo, en este caso, fijaos que teníamos el anillo este raro. Aquí, vamos a hacerlo más grande. ¿Dónde leches tengo aquí el chisme? Aquí, un segundo. Que lo veáis mejor. Bueno, aquí se me ha pasado hacia... Aquí tenemos, fijaos, las tres coordenadas de ese elipsoide. Entonces depende de lo que os estaba diciendo. Si es la forma paramétrica, una superficie, dos parámetros, u y v, tengo la coordenada x, es 2 coseno de u, seno de v, seno de u, seno de v y coseno de v. Para que fuese una esfera, ¿qué creéis que es lo que tendría que haber puesto aquí? Simplemente en vez del 2 es un 1 y liquidado. Entonces tendríamos el caso particular de esta figura, que sería una esfera. Simplemente con este 2 logro que se me achate la figura. Y estaba diciendo, bueno, puedo tener dos vectores, ¿de acuerdo?, que sean tangentes en cada punto de esa superficie, como simplemente derivando con respecto a cada uno de los parámetros, manteniendo el otro constante. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacíamos aquí, en esta operación? Esto es la derivada con respecto a v y la derivada con respecto a u. Y ahí lo que hago es el producto vectorial. Y eso es donde me quedé yo luego cuando salí de clase. Dije, no sé si lo habrán visto eso claramente. Lo quiero decir aquí. Fijaos, no habéis preguntado en principio, pero creo que no, más de uno me da la impresión de que no. Si cojo, en particular, dos vectores, voy a coger dos vectores y los voy a dibujar aquí en el plano de la pizarra de la pantalla. Uno. Os voy a llamar A y B, o sea que esto es general. Y ahora digo, ¿cuál es el área de este paralelogramo formado por los dos vectores? O sea, todo esto
Fijaos, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Con qué operación? A, pero A, B por el coseno. O sea, perdón, que ahí he puesto el signo de vector. A, B por el coseno, vamos a llamarlo esto tita. A, B coseno de tita. No. O sea, aquí esto es módulo, ya veis. No estoy poniendo vector. Módulo de A, no. Sino AB seno de tita. Fijaos, la altura, aquí en rojo. Fijaos, para que me dé el área es la base por la altura esta que he puesto aquí en rojo. Y esta altura en rojo que va a ser B por el seno de tita. Es decir, que lo que tengo es no AB coseno de tita, sino AB seno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto simplemente lo puedo poner como el módulo, el producto vectorial de A por B. ¿Habéis visto que tomo el módulo? No es, porque el otro sería un... ¿De acuerdo? Y ahora pensad por un momento que ahora, claro, este vector que he escogido aquí es precisamente el vector que he hallado derivando con respecto a uno de los parámetros y este otro vector derivando con respecto al otro parámetro. ¿De acuerdo? Esos son los dos que tenía ahí. Ponía cross, es decir, el producto vectorial. Claro, lo que me está dando en módulo es precisamente el elemento infinitesimal. Fijaos que esto tendría una longitud infinitesimal. Este sería el diferencial de ese correspondiente. Si la longitud de uno es infinitesimal, la otra tal, tendría entonces el área correspondiente. Claro, lo que busco yo además en el flujo es este vector. Pues mato dos pájaros de un tiro porque tengo ya con el módulo, fijaos cómo está bien definido, con el producto vectorial. Voy a poner ahí chapucero A por B. Tengo definido correctamente tanto el área correspondiente a este elemento infinitesimal de la superficie, como el vector normal, como el sentido correspondiente. ¿Sí? ¿Lo veis? Por eso pongo aquí cross, un vector por el otro vector. Y ahora, bueno, aquí en este archivo, que por cierto lo tenía en el Moodle, pero lo tenía en otro del curso pasado, porque como cambié los temarios un poco, lo tenía en otro capítulo, lo he subido arriba. No sé si os habéis dado cuenta ayer por la tarde que lo cambié. O sea, que lo tenéis aquí. Hablando claro, donde lo tenemos. O sea, esto lo teníais ya ahí, pero aquí en superficies y volúmenes. Claro, ahí lo que hago en este archivo superficies y volúmenes, pues es uno, oye, ¿cuánto vale el área de ese cacharro, de esa superficie que he dibujado, en ese caso del elipsoide? Tomo, fijaos, norm es la norma, es decir, ahí estoy tomando el módulo precisamente del vector correspondiente. Aquí donde he puesto, fijaos, esto es exactamente la norma. O sea que ahí, en ese archivo, no estoy calculando el flujo, sino simplemente, en ese primer punto, estoy calculando simplemente el área, cuánto vale el área. Por eso, en el elipsoide, uno puede tirar de tablas rápidamente, pero en el caso del anillo este deformado, la cosa ya empieza a ser un poco más complicada. ¿De acuerdo? También se puede naturalmente integrar a mano, pero fijaos que la expresión es exactamente la misma. Hago la integral y liquidado. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿No? Vale. Siguiente punto. ¿Qué otro tipo dentro de lo que son las integrales, qué otro tipo de integral podemos? De línea, de superficie. Claro, no queda, fijaos que estamos subiendo, ¿no?, el número de dimensiones, una integral de volumen. Por cierto, ahí viene, ya sabía yo, ayer por la noche digo, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Casi se me olvidaba. Lo estoy haciendo en 3 dimensiones, o sea, en el caso general. Pero ahora uno se preguntaría, oye, ¿y si resulta que estamos trabajando
con campos bidimensionales. Es decir, no en 3 dimensiones, no el elipsoide, no el anillo deformado, sino en el plano del... Podemos definir un flujo también. ¿Entendéis lo primero el problema, lo que quiero decir? O sea, aquí lo estoy haciendo, ¿no?, con un campo vectorial en 3 dimensiones en general. Naturalmente el flujo a través de una superficie, ¿no?, pues bien bonita, eso lo podéis girar y ver, ¿no?, en 3 dimensiones, eso es en general. Pero claro, estamos trabajando también de vez en cuando estamos reduciendo el número de dimensiones por hacerlo más fácil la representación, porque muchas veces es, bueno, realmente porque es más fácil representarlo a mano en problemas en papel y resolverlo también. Digo, si el campo vectorial no es en 3 dimensiones, sino es en 2 dimensiones, entonces podríamos definir un flujo también a través de, entre comillas, una superficie. Claro, ahí decir, hablar de superficie no es correcta, sino tendríamos que hablar del flujo a través de una curva. ¿Sí? ¿Sabéis? O sea, lo voy a intentar dibujar aquí. ¿Qué ocurre? Ocurre si el campo, si el problema es bidimensional, en 2D. Es decir, que ya no tenemos f de x y z en coordenadas cartesianas, sino que pasamos vamos a ponernos en el plano cartesiano x, y. ¿De acuerdo? ¿Entendéis el problema? Estamos aquí en 3D, y esto lo hemos hecho, espero que las dudas me las planteéis. Podemos, entonces, ¿qué ocurre con el flujo? Fijaos, por un lado, los archivos que he puesto ahí, los PDFs del MIT, corresponden al caso general en 3 dimensiones. Si vais al curso directamente, al enlace que tenéis arriba, entre los cursos... Podría saber, una vez lo comenté, no lo digo así como tengo la curiosidad, podría saberlo. Es decir, si, de los enlaces que pongo y las cosas que pongo, digamos, estaría bien saber la estadística, es decir, cuánta gente pica en un sitio, pica en otro, para hacerme yo una idea de la incidencia de los enlaces. Pero la verdad es que no lo hago, nunca lo he hecho, lo de mirar, controlar, a ver cómo entran los... O sea, ahí tengo la posibilidad de ver cuánta gente ha visto uno de los enlaces, por ejemplo, o ha abierto uno de los archivos. Sí, eso me lo permite Moodle. No lo hago, por eso... Pero no os lo estoy diciendo como una advertencia, sino simplemente ahora cuando digo en este enlace, y lo iba a mostrar, digo, bueno, realmente, pues aquí, ¿no?, en este curso. Este es el enlace general, cuando pongo ahí. En los PDFs que veis ahí, estos siguientes, son de ese curso. Entonces, si entráis en ese curso, veréis que esos enlaces, o podréis comprobar que esos enlaces, esos PDFs corresponden al capítulo en 3 dimensiones. Entonces, lo que estoy yo diciendo ahora, decir, oye, ¿qué ocurre si el problema es en 2 dimensiones? Bueno, eso lo tenéis también en este curso, por supuesto, justo en el capítulo anterior. ¿De acuerdo? Y esos archivos no los he puesto, porque si no, entonces pongo... Muchas veces creo que pongo demasiado... O sea, he reducido, antes los tenía más grandes, tenía más enlaces en el... Bueno, esa era la advertencia. La advertencia, digamos, entre comillas, era simplemente si tenéis curiosidad o queréis verlo, lo tenéis ahí. De lo que estoy hablando yo ahora. Ahora, lo del flujo. Tendríamos entonces... ¿No? Esto no habría problema en dibujarlo como lo tengo. Estas son las líneas de corriente en el plano XY. Este es mi f de x. Y ahora digo, bueno, ¿cómo defino o cuál sería el problema correspondiente? Pues si cojo... Bueno, esto sería una curva cerrada. Podría también decir estos dos casos, una abierta y una cerrada. El caso de la izquierda, una curva cerrada, sería el equivalente a una superficie cerrada en 3 dimensiones. Una curva abierta es una superficie que no es cerrada en 3 dimensiones. Entonces, aquí estáis viendo que el problema sería el mismo, simplemente considerando el producto escalar entre ¿qué? Entre el vector, en cada uno de los puntos de la curva,
cada uno de los puntos de la curva, tendría un vector, claro, que es aquí, por ejemplo, en esos puntos. Un vector que está contenido en el plano XY y es perpendicular a la curva en ese punto. Y la definición de flujo, en este caso, es simplemente el producto escalar del vector, del campo vectorial, en esos puntos, multiplicado escalarmente por el vector. Claro, en este caso, decir que esto es diferencial de ese, o sea, es dividir esto en trocitos infinitesimales, pues no es muy... Más bien es diferencial de él. O sea, que aquí tendría que escoger más bien como diferencial de él. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Darle también un carácter vectorial. El módulo es justo el trocito que estoy escogiendo, infinitesimal. La dirección perpendicular a la curva en ese punto. El sentido, si la curva es cerrada, el convenio es el mismo, hacia afuera. Si la curva es abierta, pues claro, es decir, fijaos en el caso que he puesto en los planos, ¿no? En las superficies planas. Ahí estábamos hablando cuál es el flujo de ese campo de velocidades de izquierda a derecha. O sea, fijaos, habría que decir cuál es el flujo de izquierda a derecha. Tal como lo dibujé yo me salía positivo, pero si yo digo cuál es el flujo de derecha a izquierda, el módulo es lo mismo con el signo cambiado. ¿Entendéis? Ese es el punto de vista de dónde a dónde vas. Eso es lo que me da el vector unitario perpendicular a la superficie o, en este caso, a la curva. ¿Está claro? Simplemente decir, ¿es posible hacerlo en 2 dimensiones? Por supuesto. Y es más fácil, claro. Entonces solo tengo una curva que depende de un parámetro. Bien, eso es lo que casi se me olvidaba comentar. Y teníamos, decía, integrales de línea, de superficie, y dije, bueno, ahora en general de volumen. Integrales de volumen. ¿Qué tipo de operación vamos a tener aquí? Pues vamos a tener un campo escalar O sea, fijaos, ahora ya no un campo vectorial, sino un campo escalar. Está definido en todos los puntos del espacio. Vamos a darle... ¿Qué letra utilizaba para campo escalar? Mejor. No. Bueno, F. Voy a utilizar V, no. Voy a utilizar F. ¿Utilizo también F? ¿O qué otra letra? Decidme una letra, que no se me ocurre, si no queréis que utilice F como utilizaba antes. G mayúscula o G minúscula. G minúscula. Voy a utilizar. G minúscula, X y Z. O sea, perdón. G. Por estacionario, lo mismo no lo pongo en la dependencia de él. No pongo el signo de vector. Y ahora digo, voy a hacer, yo a veces pongo, estos son manías, en vez de poner los 3 signos de integral, porque ahora va a ser una integral de volumen, pongo un solo signo de integral y pongo la V abajo. Pero eso son manías de notación. Yo creo que probablemente sea más correcto escribirlo así. Me da igual, o sea que si me veis alguna vez que solo pongo un signo y pongo una V, se refiere a una integral de volumen. Es una triple integral, por lo tanto. Lo que estoy es simplemente, digo, ¿cuál es? Tengo un elemento de un volumen, voy a darle aquí forma en 3 dimensiones. O, si queréis, ya que tengo abierto el archivo este. Ahora no es esa superficie, sino el volumen encerrado por ese elipsoide. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora tengo un campo escalar definido en todos los puntos, también dentro de ese elipsoide. Y ahora digo, ¿cuál es la suma de ese campo escalar en todos los puntos dentro de ese volumen correspondiente? Bueno, uno dice, bueno, si fuese constante, en todos los puntos tuviese el mismo valor, está chupado, ¿no? El cálculo, simplemente multiplicas el valor en cualquiera de los puntos por el volumen liquidado.
Pero claro, si varía de punto a punto, entonces lo único que tengo que hacer es sacar el cuchillo otra vez y cortar en trozos infinitesimales ese volumen, en volúmenes infinitesimales. Dentro de cada uno de ellos estoy considerando que es constante el campo, sumo para todos los cubitos. Fijaos que ahora ya he dejado caer la palabra cubos. Bueno, eso sí estoy troceando en forma de cubo, pero no siempre uno trocea en forma de cubo. No tiene por qué ser así. Es decir, que cuando he dicho ahora en forma de cubito, este diferencial de V, en coordenadas cartesianas, lo que tendría aquí es la arista de cada de este cubito. Uno sería diferencial de X, el otro sería diferencial de Y, y este sería diferencial de Z. Por lo tanto, el volumen es este. Si no, fijaos que son las aristas perpendiculares unas a otras. Si eso no fuese así, entonces tendría que tener cuidado a la hora de hallar el volumen, lo mismo que en las superficies. Bueno, tan sencillo como esto, no tiene mayor problema. Esta es la integral de volumen, pero cuidado con un campo escalar. ¿De acuerdo? Y ahora tendremos operaciones. Ya veréis cómo uno relaciona, ahora cómo podemos relacionar unas con otras. Integrales, flujo. Ahora operadores en derivadas. Otro tipo de operadores. Entonces vamos a tener el gradiente, la divergencia y el rotacional. De todos ellos ya he dado idea a lo largo de las clases, pero yo no sé quién va a clase y quién no, pero, o sea, digamos, si a alguno ahora le suena a chino, que se pregunte primero, o sea, no le suena a chino, quiero decir, no me suena de nada, y Miguel está diciendo, entonces, que primero que piense, estuve en clase, a lo mejor falté ese día a clase cuando lo dijo, como lo estoy poniendo más o menos todas las grabaciones, creo, salvo trozos así, puede echarle un vistazo. Esto ya he dejado caer un poco el significado de cada uno de ellos en las clases correspondientes. El gradiente, pero también la divergencia y el rotacional. Claro, eso, si no recuerdo mal, lo dije en el aula de informática, cuando dije, pues vamos a hacer las representaciones. ¿Qué significa, qué información me va a dar la divergencia? Es cómo las líneas de corriente divergen o convergen en un punto. El rotacional, cómo está girando ese campo vectorial. Y el gradiente, bueno, pues el gradiente me está diciendo en qué dirección del espacio, ¿no? Un campo escalar, digamos, cambia más rápidamente. Entonces, vamos ahora ya un poco, dimos una idea así un poco, ¿no? Es decir, bueno, cada una de estas cosas va a significar esto, pero ahora hay que decirlo un poco estrictamente. El gradiente es decir, que el gradiente es una operación que se hace sobre campos escalares, de un campo escalar. La divergencia, bueno, y el resultado es, cuidado, o sea, yo opero sobre un campo escalar, perfecto, ¿y cuál es el resultado de ese? Es un campo vectorial. Por eso ahora me estoy acercando ya a lo que me preguntó Jorge por ahí. Y ahora digo, ¿y la divergencia? Divergencia de un campo vectorial. Cuidado, entonces no puedo hablar del gradiente de un campo vectorial. Estoy hablando del gradiente de un campo escalar, divergencia de un campo vectorial, y lo que me da es un campo escalar. ¿No? Jorge, ahí, ¿no? Ya habéis visto cómo puedo operar y me da, no lo que me comentabas tú en la pregunta del campo escalar para que me dé el vectorial, sino de ahora justo lo contrario. Y el rotacional
de un campo vectorial y el resultado es un campo vectorial. ¿De acuerdo? Y si queréis saber más, tenéis que venir esta tarde a los que les corresponda la clase de... y vais a calcular con el ordenador tanto cuál es el gradiente. No solo vais a calcularlo, sino que vais a representar simultáneamente, vais a representar el campo escalar y el campo vectorial correspondiente a hacer la operación del gradiente. Vais a representar el campo vectorial y simultáneamente la divergencia. ¿De acuerdo? Y lo del rotacional ya veremos. Lo dejamos aquí.